Pedro Ferriz de Con. Es el número 1 de la radio en el país. Líder de opinión en la televisión, cuyo nombre y trayectoria han marcado tendencia. Ahora conquistando el mundo digital a través de Central FM Equilibrio. La libertad existe. Central FM Equilibrio. 3 años. 3 años con ustedes y con gran entusiasmo en este espacio de Central FM Equilibrio.com. Les saluda a su amigo Pedro Ferriz de Con, llegando hasta ustedes a través de este sitio y también de nuestras aplicaciones en iOS y en Android de Central FM. Ahí bájela, ahí estamos. Ahí estamos también en Deezer, en nuestros podcasts, ¿no? En Deezer, Amazon, en Apple, en Google, en Spotify, en MyHeartRadio y por supuesto en nuestra querida red de estaciones hermanas, asociadas y afiliadas en la República Mexicana. A nombre de mi equipo de trabajo, le digo a usted que pues estamos como siempre con una gran voluntad, con muchas ganas y con gran alegría el poder estar ante ustedes y presentarles lo que nosotros captamos como lo más importante en el mundo de la información esta mañana. Empezamos. Aquí hay un resumen, las noticias más importantes. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM Equilibrio. Resumen informativo. Bueno, fíjense que las reacciones en el mundo son a veces más rápidas que las propias de nuestro país cuando se reacciona a la política establecida por un hombre que es candil en la calle y oscuridad en casa. Y me refiero a un artículo fuerte de Christine Murray, articulista de The Financial Times, que dice que aunque el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas propuso atender la corrupción mundial, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, tiene poco que enseñar sobre este tema. En una opinión publicada en el sitio del periódico en inglés bajo el título de López Obrador tiene poco que enseñar para su lucha en contra de la corrupción, Murray ejemplificó el caso de Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos acusado de haber recibido sobornos de Odebrecht, que solamente fue puesto bajo arresto después de que fuera captado comiendo en un restaurante en la Ciudad de México. Dice, la estrategia de las autoridades mexicanas para combatir a la corrupción es política, pero no es práctica. Dice que muchas de las denuncias, dice este artículo, por corrupción que presentó la Unidad de Inteligencia Financiera dejaron pocos resultados penales y hay arbitrariedad en la investigación de muchos de los casos. Aunque la imagen de López Obrador no busca hacerse rico, es la imagen de yo no me busco hacer rico desde el poder, esto le da credibilidad. Las instituciones del Estado no tienen independencia porque las ha tomado y recursos para sostener una lucha real en contra de la corrupción. Lejos de invertir, ha socavado al Sistema Nacional Anticorrupción, es lo que dice en el artículo. Calificó como preocupante que el patrón aparente es la exoneración de los aliados, la persecución de los críticos al gobierno y opositores por parte de la administración como fiscales federales nominalmente independientes. Y ahí le pega durísimo el Financial Times a esta idea de haberse presentado ante el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas a hablar de corrupción, de lucha en contra de la corrupción. No abordó el tema de México, ni tampoco pudo dar, porque es imposible, no pudo dar ningún ejemplo. Artemio Zúñiga, juez del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, determinó ampliar por 14 días el plazo de investigación complementaria a Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex, por lavado de dinero en el caso de agronitrogenados. Y con eso se empatan las dos denuncias, tanto la de agronitrogenados como la de Odebrecht, y con esto la defensa podrá conducir en la misma vía a las dos acusaciones. En el Consejo de Seguridad de la ONU y ante más de 40 oradores, Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, llamó a mejorar los mecanismos para monitorear y prevenir transferencias internacionales ilícitas de armas, desvío del comercio y tráfico transfronterizo. Se explicaba así Marcelo:
No se trata en esa demanda de cuestionar el derecho de países y particulares a comerciar armas legalmente, sino de denunciar aquellas prácticas negligentes que generan graves consecuencias, que es imperativo atender el ciclo completo de vida de las armas, incluidas la intermediación, la transferencia y los usuarios finales. Nuestras gestiones deben poseer un enfoque preventivo con el fin de mejorar la identificación de riesgos y evitar que las armas caigan en las manos equivocadas. En las manos equivocadas, dice Marcelo Ebrard, pero el representante de los Estados Unidos lacónicamente le contestó así. El acervo de trabajo del Consejo, en nuestra opinión, es fundamental. La deficiencia está en los esfuerzos nacionales de los estados para cumplir con las resoluciones. O sea, lo que le está diciendo a Marcelo Ebrard es, la culpa no es de nosotros que hacemos las armas, la culpa es de tu país que no cumple con las resoluciones internacionales. ¿Por qué? Pues porque las armas pasan y al pasar quiere decir que alguien las dejó pasar. Eso suena como que más que lógico. 8 empresas fabricantes y vendedoras de armas pidieron a un juez federal de Boston desechar por improcedente la demanda civil que propone el gobierno en su contra. Ahí están empresas como Glock, como Barrett, como Sturm, Ruger, presentaron un memorando conjunto y también peticiones individuales que cuestionan la legitimación de México para iniciar una acción de este tipo. Dicen que con la ley no se puede estirar hasta un golfo especial, causal y temporal para imponer responsabilidad a los fabricantes, por lo que debe ser una responsabilidad de las naciones. La secretaria de Relaciones Exteriores es representada en este litigio, la secretaría es representada en este litigio por Hillard Showden y tendrá hasta el 31 de enero para contestar las solicitudes para este desistimiento que está reclamando el cuerpo, que es enormemente influyente en los Estados Unidos, el cuerpo de las empresas aglutinadas en las empresas de armamentismo en los Estados Unidos. Al justificar su reforma energética ante Justin Trudeau, primer ministro canadiense, el presidente López acusó saqueo de empresas extranjeras, lo dijo así. En el caso de Canadá, hablamos de la industria eléctrica, de la posibilidad de cooperación para modernizar equipos, turbinas en hidroeléctricas. Ellos tienen una empresa pública, así como la Comisión Federal de Electricidad. Y se planteó la posibilidad de establecer un acuerdo entre estas empresas públicas para modernizar hidroeléctricas. Qué parcial es la información que da el presidente. Sí, tiene una empresa pública para la distribución de la luz, pero hay también la competencia privada y entre la pública y las privadas se llevan a la clientela dependiendo de lo que le ofrecen a los consumidores. Esto no lo dice. López Obrador comunicó que con Joe Biden habló del tema de la migración y con Kamala Harris de un proyecto de Internet para todos, y lo dijo así. Tratamos lo del apoyo a los países centroamericanos que van a empezar a invertir en Honduras con un programa que van a llamarle Sembrando Oportunidades, que es como el Sembrando Vida. Le planteamos el que se pueda llevar a cabo un programa especial de cooperación tecnológica para garantizar la señal de Internet en todo el territorio nacional.
ella aceptó ayudar. Van ellos a reforzar con muchos recursos todo su sistema de tecnología del espacio y van a ayudarnos. Que el presidente inventó una empresa que se llama Altán, y a esta empresa le encomendó poner internet en toda la República Mexicana, en internet para todos. Pero resulta que la empresa Altán en este momento está en suspensión de pagos, es decir, está en concurso mercantil, es decir, está en quiebra. La empresa inventada por el presidente. El presidente reiteró que, eso no lo dice el presidente, el presidente reiteró que las empresas que se beneficiaron con la reforma energética del sexenio pasado deberán aceptar que tenían un trato privilegiado y hasta inmoral, lo dice el presidente, y ya con que lo diga el presidente, pues habría que ver, ¿no? Primero que nada, yo sé que los tratados, los contratos de esta naturaleza con empresas privadas sobre temas energéticos rinden un principio básico de reglas internacionales. Nada tiene que ver con condiciones de carácter particular. Human Rights Watch advirtió riesgos en la democracia de México luego del llamado de Luis Crescencio Sandoval, general secretario de la Defensa, a unirse a la Cuarta Transformación. José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, alerta que cuando los militares se meten en política partidista, la democracia peligra. Especialistas académicos y legisladores reiteran sus críticas al discurso del titular de la Secretaría de la Defensa Nacional. El Grupo Plural de Senadores anunció que solicitará la comparecencia de Luis Crescencio Sandoval a instar para que explique por qué instó a la población a unirse al proyecto de la Cuarta Transformación. Legisladores como Germán Martínez Cázares, Emilio Álvarez y Casa, Gustavo Enrique Madero, Nancy de la Sierra, Alejandra León Gastelum, dijeron reconocer a las Fuerzas Armadas como garantes de la soberanía y del territorio nacional, pero aclaran que no son actores políticos que incidan en los procesos civiles ajenos a su mandato constitucional. Y aquí, pues, el ejército no tiene por... Quiero decir que hemos hecho muchas críticas a la intervención del general secretario. Por ahí se ha interpretado en las redes que lo que estamos haciendo, gente como Lili Telles, como un servidor, es criticar al ejército. Y pienso que el ejército es otra cosa. Porque una cosa es a un general secretario hablando a título particular, personal, y otra cosa es la voz del ejército, que sé, porque sé que en el ejército mexicano hay mucha inconformidad por lo dicho por el general secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval. El Instituto Internacional de la Democracia y Asistencia Electoral, organización de 34 países con sede en Suecia, afirmó que la democracia global se ha deteriorado. Puso como ejemplo a Estados Unidos, Hungría, Polonia y Eslovenia. Al referirse al COVID, agrega que para agosto del 2021, el 64% de las naciones tomó alguna medida en contra de la pandemia que resultó innecesaria, ilegal y desproporcionada. Kevin Casa Zamora, secretario general de IDEA, dice que este es el momento para que las democracias sean audaces, entren en el terreno de la innovación y se revitalicen. México se mantuvo como un país democrático y destacó que por sus elecciones intermedias en el 2021, el Instituto Nacional Electoral garantizó o pudo garantizar la democracia de nuestro país. Criticó los cuestionamientos de López Obrador a las autoridades electorales en México. En la Universidad de Notre Dame, en Indiana, en los Estados Unidos, Lorenzo Córdoba, presidente del INE, se quejó por las descalificaciones y hostigamiento que recibe la institución de parte del gobierno. Precisó que se trata de agresiones verbales, amenazas y hasta recortes presupuestales.
El consejero que participó en la ponencia Anclas de Estabilidad, el papel de las autoridades electorales en la promoción de la gobernabilidad democrática, opinó que es responsabilidad de los ciudadanos defender a la democracia de regresiones, autoritarismo y de tiranía de las mayorías. Más de 490,000 firmas que llegaron al INE para que proceda la consulta de revocación de mandato tienen 51,958 anomalías. En un reporte al cierre del 21 de noviembre, el árbitro electoral dice: no entregaron copia de la credencial de elector, la firma o el nombre no corresponde, las rúbricas están duplicadas, los nombres no fueron localizados en la lista nominal o son personas que ya fueron dadas de baja del padrón electoral, entiéndase que ya se murieron y están en el registro. De acuerdo con los lineamientos para la revocación de mandato, el INE está obligado a publicar periódicamente el avance de las firmas en un micrositio en su página de internet, por lo que este determinó que publicará cada tercer día un informe de lo que vaya recabando. Es la hora con 1 minuto. Vamos a hacer un corte, regreso aquí con más información. El clima en Central FM. Equilibrio. Para este martes 23 de noviembre en la Ciudad de México se espera una temperatura máxima de 22 grados y una mínima de 9. El día estará parcialmente nublado. Para más información, visítanos en centralfmequilibrio.com. Estás escuchando Central FM con Pedro Ferriz de Con, 3 años. centralfmequilibrio.com. El equilibrio de la información. Dice Andrés Manuel López Obrador que ya en su final del régimen no habrá tapados como en el pasado con el PRI y que él va a respaldar al que resulte el ganador en las encuestas que haga Morena dentro de su estructura política, y lo dijo así. En Morena, en los estatutos, está establecido el que se pueden elegir candidatos con encuestas. Y yo soy partidario de eso. Yo voy a apoyar siempre a los que ganen las encuestas. Nada de tapados. ¿Se acuerdan cómo era antes, no? Que el presidente era el que nombraba al candidato. Qué bueno que ya no va a ser así. Fíjense que si son las encuestas como aquellas que buscaban a través de una encuesta al siguiente presidente de Morena, primera encuesta, gana Porfirio. Ya era para que fuera presidente de Morena. Segunda encuesta, empatan y hay una indefinición. Tercera encuesta, gana Mario Delgado, después de 1,000 millones de pesos. Ganó Mario Delgado y hoy el presidente de Morena es Mario Delgado. Si las encuestas son así, pues entonces esto se definiría a billetazos, ¿no? Dentro de Morena. Esperamos, señor presidente, que no piense usted que las encuestas de Morena son tan fieles como aparentan. Pregúntenle a Mario Delgado o, en su caso, pregúntele usted, por favor, a Porfirio Muñoz Ledo, si es que todavía habla con él. En el seno del Movimiento Ciudadano, MC, el Movimiento Naranja, se acordó un enroque. Dante Delgado reasume el liderazgo del partido, que desde mi punto de vista nunca lo dejó, y Clemente Castañeda será coordinador de la bancada del Movimiento Ciudadano en el Senado. El anuncio se da a conocer después de que los integrantes de la bancada se reunieron en privado. El nombramiento de Castañeda, actual líder del Movimiento Naranja, se formalizará durante los trabajos de la Convención Nacional Democrática, programada para el 3 y 4 de diciembre. Ignacio Mier, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, responde a las acusaciones de Miguel Barbosa, gobernador de Puebla, sobre la presunta responsabilidad de su hijo Ignacio Mier, alcalde de Tecamachalco, en la ejecución de 3 agentes ministeriales. Como le dije, Ignacio Mier es poblano, Barbosa es también poblano. Ignacio Mier quiere ser gobernador de Puebla, Barbosa es su enemigo político. ¿Quién está en medio? El hijo de Ignacio Mier, que, bueno, presunción de la inocencia, vamos a presumirla hasta que salgan las cosas. Por lo pronto, Ignacio Mier, ¿cómo le hace, no? Minimiza el problema de Tecamachalco y lo dice de esta manera.
realmente no es prudente, de especular, de hacer juicios anticipados, de dictar sentencias, vivir en un Estado de Derecho y que se dirima conforme a las atribuciones que le corresponden a la Fiscalía y no a otros intereses que pueden ser legítimos, pero que pueden violentar el debido proceso. Bueno, qué linda explicación, Clara. La violencia se dispara 75% en Fresnillo, en Zacatecas, municipio gobernado por otro morenista, pero también otro Monreal. Ya saben ustedes, David Monreal es el gobernador, pero Saúl Monreal es el alcalde de Fresnillo. Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, detalla que entre agosto y octubre del 2020 hubo 69 homicidios en ese lugar. 69. En las últimas 24 horas se localizaron 9 personas asesinadas en municipios de Tangamandapío y de Zitácuaro, en Michoacán, según confirma la Fiscalía General del Estado. Dice en Tangamandapío, donde el pasado 1 de noviembre mataron a 6 menores de edad y a 5 adultos, ubicaron los cuerpos de 5 hombres embolsados sobre la vía Jacona Los Reyes. Confirma que en Zitácuaro 4 personas fueron asesinadas en un palenque y según reportes oficiales en el último mes, más de la mitad de los homicidios dolosos en Michoacán ocurrieron en municipios colindantes con Jalisco, como Zamora, por ejemplo, Uruapan, como Jacona, como la propia Tangamandapío, y en cercanos a Guanajuato como Puriándiro y Morelia, en limítrofes con el Estado de México como Zitácuaro también, y esto pues no quiere decir que sean limítrofes con otros estados, porque de donde se originó la violencia en esta era, en esta época, fue justamente en Michoacán, que se la pasó a Jalisco, se la pasó al Estado de México, que ya traía lo suyo, y se la pasó sobre todo a Guanajuato. Hombres armados con fusiles de asalto AR-15 asesinan a Maximino Alejo Prudente, comandante de la Policía Comunitaria del Frente Unido por la Seguridad del Estado de Guerrero, y a su escolta. Viajaban en una camioneta en la localidad de Tierra Colorada, cabecera del municipio de Juan R. Escudero. Beryl Howell, juez federal de Washington, ordena acumular en un solo proceso los juicios en contra de José Gerardo González Valencia, cabecillas del cártel de los Queenies. Aceptó la petición del Departamento de Justicia para abrir un proceso conjunto que permita ahorrar recursos al gobierno, pese a que los hermanos están acusados en expedientes por separado ante la Corte Federal del Distrito de Colombia. José y Gerardo Valencia son líderes de este grupo de los Queenies, que es el original grupo del cártel de los Valencia. Agentes de la Fiscalía General de la República catearon 3 domicilios en Zapopan, en Jalisco, en donde decomisaron drogas, armas y vehículos. Explicaron que las revisiones fueron resultado del seguimiento de una denuncia anónima, con lo que se pudo determinar que los inmuebles eran posibles puntos generadores de violencia, y hasta este momento les puedo decir, hubo el movimiento, pero no hay detenidos. Antonio García Reyes, exdiputado por el PRI en Veracruz, fue detenido después de matar con su camioneta a una niña de 7 años de edad que se encontraba en una banqueta en Huatusco, de acuerdo con reportes locales. Ahora, tú dices, ¿pudo haber sido un accidente? Sí, el problema es que este hombre, Antonio García Reyes, cuando sucedió este evento, venía en estado de perfecta ebriedad. José Rivas González, juez del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, vinculó a proceso a Wendy N., exdirectora general de Tecnologías, Información y Comunicaciones de Sedesol. Esta ex colaboradora cercana a Emilio Cebadúa, ex oficial de mayor en Sedatu y en Sedesol, está acusada de uso indebido de atribuciones y facultades por supuestamente haber contratado servicios informáticos por casi 23 millones de pesos en el caso de la estafa maestra. Y curiosamente, en el caso de Cebadúa no se le ha tocado por ningún lado. Andrés Manuel López Obrador declaró de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras de infraestructura a cargo del gobierno federal y cualquier otro que se considere prioritario o estratégico para el desarrollo del país. En otras palabras, Santa Lucía, Dos Bocas, el Tren Maya, todo lo que se le ocurra a él no podrá ser susceptible de entregársele al público que lo requiera información sobre estas obras. Ahora, cuando tú tapas obras como estas, pues
son de carácter, dice el presidente, estratégico, vamos a concedérselo. Pero esto no quiere decir que las haga opacas o que desde el poder se promueva su opacidad. El INAI no va a poder reclamarle con esta iniciativa, por haber declarado de interés público estas obras, al presidente ningún tipo de información sobre las obras que el presidente está promoviendo e invirtiendo enormes carretadas de dinero de manera absolutamente exponencial y sin la más mínima métrica o justificación. La infraestructura para los tramos eléctricos del Tren Maya costará más de 6,200 millones de pesos y estaría lista hasta noviembre del 2023. Fonatur Tren Maya adjudicó directamente el 11 de octubre un contrato por 6,030 millones de pesos a la Comisión Federal de Electricidad, con vigencia hasta el 1 de noviembre del 2023, consistente en servicios para la generación del proyecto de desarrollo de infraestructura necesaria para la electrificación y conexión a la red nacional de transmisión. La parte electrificada del tren, porque tiene varias, y en algunos es electrificada, en otros es motriz de otra naturaleza. 690 de los 1,554 kilómetros que abarca toda la ruta irá desde Mérida hasta Chetumal, es decir, iniciará en el tramo 3 y terminará en el 6 con vías dobles para servicio de carga y también de pasajeros. En los demás tramos los trenes quemarán diésel, al menos de manera inicial. Es un relajo. Pues ¿qué tipo de trenes tiene todo eso? Que queman diésel, pero también electricidad, o sea, utilizan la electricidad y otras, ¿no? Yo no sé en qué estén pensando. El sector empresarial, turístico y privado de la Riviera Maya solicitó al Ejecutivo y a Fonatur cambiar el trazo del Tren Maya en su paso ahora por Playa del Carmen para evitar impacto económico y social. El principal argumento es que el actual trazo, ya sea que se construya sobre la carretera federal 307 o a lo largo del derecho de vía de líneas de alta tensión de la Comisión Federal de Electricidad, generará la fragmentación social y urbana de Playa del Carmen. También les quiero decir que la informalidad, la economía informal, ha alcanzado un máximo histórico en el país. Yo recuerdo cuando iba a empezar esta administración que se decía que la informalidad pasaría de un 60% a un 58%. O sea, nada más 2% menos de informalidad. Pero resulta que ahora es mucho más. Al cierre del tercer trimestre se incrementó 14.16% anualizado y dio ocupación, la informalidad, a más de 31,5 millones de personas, de acuerdo con datos del INEGI. Esto significó que se sumaron 3,900,000 personas más a la informalidad global en el último año. En promedio, la tasa nacional de informalidad laboral fue dice el INEGI, 56.3%, pero hay estados como Oaxaca y Chiapas que alcanzan 80% en la informalidad, mientras que otros como Nuevo León alcanzan el 37% de informalidad. En la media sigue habiendo un mayor proceso, una tasa mayor de informalidad en nuestro país en términos absolutos. El movimiento en la tasa de referencia del Banco de México será, o sea, en Banjico, será de un aumento de 25 puntos base para el mes de diciembre, según analistas consultados. Por lo tanto, la tasa prevista al cierre del año se mantendrá en 5.25% y para el cierre del 2022 la expectativa es que solamente se mueva 3/4 de punto porcentual para llegar al 6%. Veremos si la inflación nos deja. Durante los primeros 9 meses del año, México captó 24,831 millones de dólares por concepto de inversión extranjera directa, de acuerdo con cifras preliminares, 5.7% mayor a la alcanzada el mismo lapso del 2020. La Secretaría de Economía da este reporte y no quiero hacer ningún comentario hasta no revisarlo profundamente porque las cifras no me dan.
Aeroméxico presenta ante la Corte de Quiebras del Distrito Sur de Nueva York una actualización de su esquema de financiamiento de salida y una carta compromiso. La nueva oferta, que también prevé acuerdos de capitalización y de deuda, contempló una inyección de $600 millones, de los que 305 serán pagados por BSPO Investors, 175 millones por inversionistas con notas, 100 millones por inversionistas con reclamos en la compañía y 20 millones por otras partes interesadas. Adicionalmente, el plan establece emitir una deuda por $762.5 millones para levantar los números de Aeroméxico. Esta, no puedo ir a corte sin esta. José Antonio Romero Tellaeche se declara nuevo director, ayer hablábamos de esto, ¿no?, del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE. Durante una reunión con integrantes del Sindicato de Trabajadores de la institución, el profesor aseguró que prácticamente es el nuevo titular, aun cuando el presidente de la República no se ha pronunciado al respecto. Vamos a hacer una pausa y aquí regreso con más información. Estoy haciéndole hoy una pregunta a nuestras formas de consulta, que a ver si ustedes van y participan en esta. Aunque en el Consejo de Seguridad de la ONU propuso atender la corrupción mundial, el presidente López Obrador tiene poco que enseñar sobre el tema, fustigó Christine Murray, articulista del Financial Times. ¿Piensa usted que realmente haya erradicado la corrupción en su gobierno? Es la pregunta que les estamos haciendo en nuestras formas de consulta. Hasta este momento, el 5% de nuestra audiencia piensa que sí, el 95% que no. Yo le agradezco a todos ustedes que pasen a nuestras formas de consulta y que opinen. Y ahí les dejo para su opinión un hashtag que es Opinión Central. Mándenmela a @PedroFerriz, a @CentralFM, a www.centralfmequilibrio.com. Mándenme una opinión, 20, 30, 40 segundos. Tomen un tema, opinen. La opinión pública en México, de verdad, ¿qué quiere ser? ¿Habitante de México o ciudadano por México? Yo sé que tú tienes mucho que decir, pero no lo dices. Opina. Es tan importante en estos momentos de oscuridad que opines para sacar a México adelante hacia la luz. Tienes que hacerlo por México. Regreso luego de esta pausa. El clima en Central FM. Equilibrio. Para la ciudad de Houston, Texas, este martes 23 de noviembre se espera una temperatura máxima de 21 grados y una mínima de 14. El día estará mayormente soleado. Para más información, visítanos en centralfmequilibrio.com. Pedro Ferriz de Con y su editorial. En Central FM. Equilibrio. El día de ayer vi, no sin sorpresa, una serie de comentarios que se hacían en las redes sociales, en las que algunos líderes de opinión y luchadores sociales en nuestro país o legisladores se pronunciaban en contra del ejército mexicano por las palabras vertidas el pasado fin de semana en la Marcha de la Lealtad, en la que Luis Crescencio Sandoval, el general secretario de la Defensa Nacional, arengaba a los mexicanos a que nos sumáramos a la Cuarta Transformación. Yo quiero decir muy enfáticamente y con un gran respeto que no es preciso lo que ahí se comenta, por lo menos no en lo que toca a un servidor, y yo estoy seguro que muchos otros de los que han incluido en esa lista, de los que supuestamente criticamos al ejército mexicano, criticamos al ejército mexicano, porque estoy absolutamente seguro que detrás de las palabras de Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, no están detrás de él las opiniones de muchos miembros del ejército mexicano. Es decir, él habló a título personal, bajo la conveniencia de una posición política
que pudiera responder a la pirámide, a la punta de la pirámide del mando militar, en la que pudiera estar Luis Crescencio Sandoval, tal vez algunos de sus subsecretarios, tal vez el oficial mayor, tal vez gente de rango dentro de la alta estructura que se ve beneficiada con todos los regalos, todas las concesiones, todas las responsabilidades, todos los contratos, todas las prerrogativas que el presidente le ha dado al ejército en sus altos mandos. Pienso que ninguna institución en ninguna parte del mundo está libre de corromperse. Y estoy seguro, porque lo he visto, que en el ejército mexicano, luego de tanto que se le ha dado, ha habido nuevos espacios para la corrupción. Y no puedo negar que en el ejército mexicano hay corrupción. Existe la corrupción y esta ha tenido una tendencia a generalizarse. Pero una cosa es que haya tenido esa tendencia hacia lo general y otra cosa es que el ejército mexicano sea un ejército corrupto o que esté detrás de manera incuestionable, indubitable, con el presidente de México en la Cuarta Transformación. Luis Crescencio Sandoval debió haber medido sus palabras el pasado fin de semana. El apoyar a la Cuarta Transformación y arengar a que la gente en México la asuma no es una función del general secretario. No debe de serlo, por lo menos. Y no debe serlo porque esto incluso imprime entre la tropa la duda de dónde está la institución a la que pertenecen. No puede un soldado voltear a ver a su titular y entender que ya su titular se ha inclinado hacia el presidente de la República para apoyar no a México, sino al proyecto político del presidente. Y esto me puedo imaginar, porque he empezado a recibir opiniones en ese sentido, que hay en algunos sectores del ejército mexicano inquietud por lo dicho por el general secretario. Entonces, no es puntual. No estamos aquí criticando al ejército. Bueno, por lo menos no pienso que todo el ejército piense como su titular. Yo pienso que dentro de la estructura castrense hay un grado de dignidad y sobre todo de entendimiento de lo que es su rol, cuál es su papel, en qué momento, al tomar la decisión de vestir un uniforme, un militar tuvo la convicción de aquello por lo que dedicaría el resto de su vida, mas no pienso que haya habido uno solo que se ponga un uniforme verde, que haya dicho: yo me voy a incorporar a las filas del ejército para apoyar a un proyecto político de un partido político en el poder, en una coyuntura, porque el día de mañana podríamos ver otros cambios en la vida política de México a nivel civil, con regímenes castrenses que apoyen a esos proyectos políticos y no a la institución per se. Lo pongo al revés. Imaginemos en las épocas del PRI a un general secretario apoyando al Partido Revolucionario Institucional. Es decir, ¿en qué momento se marca una línea de división entre los intereses de una nación y los intereses de un partido político? ¿Y qué fue lo que hizo decir al secretario de la Defensa Nacional que invitara a todos los mexicanos a unirse a la Cuarta Transformación en este momento de definición para el país, sabiendo que este es un momento, sí, de definición para el país en medio de la oscuridad? Porque el general secretario no podrá decir, no lo creo, que hoy estemos viviendo un buen momento los mexicanos, que estamos presas del miedo, somos presas del miedo. Estamos en la duda
de para dónde va el país. No sabemos si seguimos siendo un régimen de libertades o si hoy el país se está encerrando, como lo preconiza el presidente, en una nación cerrada, ensimismada, sobreprotegida y con la aparente tendencia de irnos hacia un país de carácter socialista. ¿Eso apoya usted, señor secretario de la Defensa Nacional? ¿Eso es lo que usted representa para los mexicanos? ¿Puede usted vender su postura como si fuera un mercader de la política? Esas condecoraciones que traía usted en el pecho el día de la entrega de su lealtad, no al presidente, sino a López Obrador, ¿es producto de sus honores por guerras? ¿O de su heroicidad por defender a esta patria? ¿O simplemente son galones de buena conducta o de asistencia permanente? Porque hay una diferencia entre el mérito y la asiduidad. No, aquí no criticamos al ejército, ni con mucho. Pienso que si en México ha habido un curso que hoy nos tiene en un marco de democracia, ha sido justamente por el apoyo que el ejército le ha dado a las instituciones. Nada más que en este momento peligra nuestra democracia porque el general secretario no apoya a las instituciones del país, apoya a los proyectos políticos de un hombre. Y esa es una diferencia que debemos de ver todos y denunciarla. Y sí, qué bueno que estén mandando llamar al general secretario al Congreso para que explique por qué dijo y sostuvo lo que sostuvo. Porque la explicación, estoy seguro, se perderá. No creo que sea un genio. Es más, pienso que va a ir a cantinflear. Vale la pena que vea todas las películas de Cantinflas para que escoja sus mejores frases. Porque de otra suerte, no sé cómo lo puede explicar. Ha hecho usted el ridículo, señor secretario de la Defensa. Qué pena que haya gente que se venda por tan poco, cuando le tocó un momento fundamental en la historia de nuestra incipiente hoy democracia. Le ha dado usted un golpe a la nación. Espero que se arrepienta, si es que está consciente. Regreso después de esta pausa. Hola, ¿qué tal? Te saluda Enrique Ruiz del Río de Central Dynamics para darte a conocer que los días 2 y 3 de diciembre estaremos celebrando nuestro primer workshop internacional de negocios en la ciudad de Houston, Texas. Aprende, explora, desarrolla oportunidades de negocios de la mano de nuestros expertos que en sesiones educativas te estarán dando las herramientas y la información que requieres para la toma de tus decisiones. Los registros e inscripciones están abiertos en www.centraldynamics.info. Recuerda, tu participación es importante, el cupo es limitado. Te esperamos. El estado del país con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Y sobre este tema del general secretario, se suman las críticas en el mundo. Human Rights Watch expresó su posición en contra de las palabras dichas por el secretario de la Defensa, que respaldó públicamente al partido en el poder, a Morena, durante la celebración pública del aniversario del inicio de la Revolución Mexicana. La organización dice que cuando los militares se meten en la política partidista, la democracia queda en peligro, según lo expresa José Miguel Vivanco, titular de Human Rights Watch para las Américas, en su cuenta de Twitter. Hay momentos de desequilibrio en la vida que llegan a resaltar desde un principio, cuando se ven mal, se oyen mal y hasta huelen mal. Parte de lo que más llamó la atención del general Sandoval en la ceremonia fue lo recargado de las condecoraciones en su traje de gala, mismas que suelen verse en otras naciones en donde se libran guerras de manera continua, pero no cuando se tiene un ejército de paz como el mexicano. El militar quería llamar la atención con su recargado uniforme y la verdad es que lo logró, se le pasó. Cuando veo al general secretario con la indumentaria y los galones que se puso ese día, me recordó que se le adelantó
la Navidad. El rotativo británico Financial Times publicó un artículo titulado López Obrador tiene poco que mostrar en su lucha en contra de la corrupción, destacando que el actual gobierno tiene a la lucha en contra de ese flagelo en el discurso, mas no en los hechos. Destaca que Transparencia Internacional ubica a México en el lugar número 80 de 124 países medidos y que el nivel de corrupción es completo. Solamente han podido obtenerse 2 sentencias por este tipo de delitos en casi 3 años, tardando en avanzar los casos de alto perfil político, como el tema de Emilio Lozoya, entre otros. Una de las razones por las que López Obrador añora tanto el pasado es porque no se disponía de los medios para evidenciar a gran escala y rápidamente los engaños de un discurso presidencial. Hoy tienen una rápida repercusión. Además de que bastaba mantener un control en la relación con el exterior para que no trascendieran ante el mundo. Pero hoy hay cosas que se difunden primero afuera y después pasan a México, aunque esto pone en evidencia el nivel de la prensa mexicana, que no tiene o la libertad o el interés o nada para poder emitir juicios de opinión sobre cuestiones que a todos los mexicanos nos importaría que hubiera opinión pública nacional. Al menos 28 familias indígenas en Chiapas terminaron desplazadas por un grupo criminal que las hizo desplazarse porque se negaron a comprar armas de alto calibre con el dinero que ganaron del premio del simbólico sorteo de la rifa del avión presidencial. Los desplazados informaron a medios de comunicación que este grupo armado, que se llama Los Petules, de la región de la zona de centro del ejido de Carrizal, han atemorizado y despojado a habitantes de la región por no hacerles entrega de este dinero. Parte de lo que no tomó en cuenta el presidente López Obrador al hacer este sorteo es que en México basta con tener un puesto de pepitas o una plaza en el gobierno para ser objeto de extorsiones por parte del crimen organizado. Este grupo, lejos de sentirse privilegiado con este dinero que recibieron de la rifa del avión presidencial, ahora es motivo de la extorsión de parte de grupos organizados en la delincuencia que ven ahí un dinero que bien se pueden llevar. Y por último les digo dentro del estado del país que la tasa anual de inflación en México se ubica en más del doble de lo que fue el objetivo oficial en la primera quincena de noviembre, llegando a 6.84%. De seguir así, vamos a cerrar el año con una inflación que puede rayar el 7% y que para el 2022 la inflación, en caso de que las señales que se reciban en la economía por el cambio de gobernador en el Banco de México sean más negativas, podríamos ver una inflación galopante, cuando también, aparte de la incorporación de Arturo Herrera como gobernador del Banco de México, que va a ser una pésima noticia, podría venir, entre otras cosas, una posibilidad de que nuestro peso se desbarre con esta nominación del nuevo gobernador y que con esto se pierda autonomía del banco, y por otra parte que la palanca inflacionaria se vea acelerada simplemente porque no se habrá logrado para principios del 2022 un aumento en la productividad en la economía mexicana. Esa es parte de la información clave que les tengo a ustedes del estado del país en este momento. Regreso después de esta pausa, hay más noticias. La información internacional con Adriana Braniff desde Miami, Florida. Central FM. Equilibrio. Y estoy directo en comunicación con Miami, en la Florida, y Adriana Braniff, que nos tiene información internacional aquí para Central FM Equilibrio.com esta mañana. ¿Cómo estás, querida Adriana? Buenos días. Ahí está, ya estamos preparaditos para la Navidad. Oye, están vendiendo artículos de Navidad en los Estados Unidos desde hace 2 meses, cara. ¿Qué pasa con la mercadotecnia? Sí, qué bárbaro, ¿no? Se adelantan siempre a
a los eventos, ¿no? Ya ahorita yo creo que van a empezar a vender artículos del Día del Amor y la Amistad. ¿Qué pasa? El hecho es que llegó la Navidad ya a la Casa Blanca, Pedro, y al que le llegó también regalo de Navidad, o podríamos decir premio de la rifa, y es un tigre, es a Jerome Powell, porque así se lo entregó ayer Joe Biden con moño y toda la cosa. I'm nominating Jerome Powell for a second term as chair of the Federal Reserve. Ya con esto se nombra a Jerome Powell como presidente de la Junta de la Fed por un siguiente periodo, y esto le da estabilidad a los mercados, le da continuidad al programa económico, le da un remanso a la economía a nivel mundial, y en ella creo también se ve beneficiado el peso mexicano, Adriana. Sí, quitaba un poco de incertidumbre, como bien lo dices, incluso Wall Street también reaccionaba de manera positiva. Vamos a ver qué pasa esta semana, dado que es una semana corta, por cierto. El jueves no hay bolsa, no hay piso de remates, el viernes es nada más medio tiempo. El hecho es que Joe Biden sí lo nomina para que continúe en un segundo término, es de 4 años, al frente de la Reserva Federal. Powell está ahí desde el 2018, lo nomina Donald Trump, y con esto pues lo que está haciendo Biden es seguir la tradición, porque es normal que un presidente vuelva a nominar al que está al frente de la Fed, independientemente del partido político al que pertenezca. Colin Powell es republicano, Joe Biden es demócrata. Y a Powell sí, pues le tocó estar al frente de la Reserva Federal en el peor momento de turbulencia que ha vivido el país. Y le va a tocar enfrentar pues la inflación. Así es que sí, le tocó el tigre en la rifa. Él fue el que, por ejemplo, implementó las medidas de ayuda económica a las personas, a las empresas, con este asunto de la pandemia. Y ahora, pues Biden lo que piensa es que Powell es el mejor hombre para guiar al país en su recuperación económica. Falta que lo ratifique el Senado, es de esperarse que lo haga. Los senadores republicanos han aplaudido la medida, los senadores demócratas también, aunque hay algunos senadores demócratas, como por ejemplo Elizabeth Warren, que ayer daba a conocer con un comunicado, así decía, que ella no va a votar por la ratificación de Joe Biden en el Senado, pero pues será un voto. Dice, y lo ha nombrado como un hombre peligroso. Ahí es donde dice el statement que da Elizabeth Warren. ¿Qué podemos esperar de esta designación? Lo que tú dices, Pedro, continuidad en la manera de abordar la economía. Se va a eliminar la incertidumbre, las tasas de interés van a estar bajas, y ya que hoy es el tema pues hay que decir, dar un poquito de contexto, que sería muy bueno. La Fed es el Banco Central de los Estados Unidos. Se creó en 1913 después de una crisis financiera. Maneja la política monetaria del país, o sea, la Fed, la Reserva Federal, regula qué cantidad de dólares circulan en el país y regula las tasas de interés a largo plazo. Crea y distribuye dinero todos los días, es lo que hace la Reserva Federal, entre otras cosas, y su tarea pues es mantener la estabilidad financiera del país, el nivel de empleo alto, la estabilidad de precios. A eso, a grandes rasgos, se dedica la Fed. Y último dato es que Janet Yellen, que es la actual secretaria del Tesoro, pues estuvo ella también al frente de la Reserva Federal y fue la primera mujer en tener este puesto, Pedro. Sí, fíjate que yo pienso que, estaba yo pensando, ahora que dices que es costumbre que un presidente ratifique para un segundo mandato al presidente de la Fed, y en México para un segundo mandato que le tocaría a Alejandro Díaz de León como gobernador del Banco de México, pues ahí no hubo una ratificación del presidente para que se quedara, y tan lejos como el mes que viene va a tener que dejar su posición de gobernador del Banco de México, dando un vuelco a lo que en México será una señal cuando Arturo Herrera entre en lugar de Alejandro Díaz de León, y con esto se piense que el presidente López Obrador pues tenga control sobre el Banco Central, que por definición tendría que ser independiente, autónomo, como es el caso de la Fed con respecto del ejecutivo de Joe Biden. Aunque lo ratifica Joe Biden, la postura del presidente de la Fed tiene que ser de neutralidad, y como tú bien describías, los trabajos son de la Fed sobre las decisiones sobre soberanía monetaria de los Estados Unidos, un tema que es esencial no solamente para Estados Unidos, sino para el resto del mundo.
Sí, y justamente lo dice Joe Biden ayer en la Casa Blanca, dice que lo que busca es independencia y que por eso se queda un republicano, independientemente del partido que sea, lo deja muy claro y da un mensaje muy importante. Ya para finalizar, Pedro, ahora que estamos hablando de regalitos, al que le llegó un regalito fue al presidente de México, se lo envía, y ya lo comentaste, Christine Murray, se lo envía envuelto y con moño y con una tarjeta que dice: tiene poco que enseñar en materia de combate a la corrupción. Otra vez le toca mención de un artículo en el Financial Times al presidente de México, y nada más recordar, Pedro, que la última vez que escribieron en este periódico, pues lo presumía él en la mañanera, porque decía que le habían dado el segundo lugar en materia de popularidad, hay que acordarnos, decía que solo le había ganado India, se refería a Modi, que es el primer ministro de ese país, y lo presentaba en la mañanera y decía en la pantalla, ¿no pueden ampliar un poco más la pantalla? Porque pues me saqué la de plata, decía, me saqué la de plata en este periódico que decía, es la Biblia de los fifís, mis adversarios. Así es que pues ahora le toca no presumirlo, porque este mismo periódico pues ahora no le hace el favor. Lo descalifica, y lo descalifica fuerte. Es un artículo fuertísimo el que da esta mujer, Christine Murray, que entre otras dice: López Obrador es un hombre que no es congruente, porque por un lado está haciendo candil, en otras palabras, ¿no?, candil en la calle y oscuridad en casa. Los logros que en contra de la corrupción se han alcanzado en la administración del presidente López Obrador son muy relativos. Adriana, vamos a esperar a ver qué nos cuenta Pedro Ferriz-Hija, a ver si ahora lo presume o no. No es día de quienes quieren las mentiras, pero seguramente hará un comentario. Hay que estar muy atentos a ver qué nos platica Pedro Ferriz-Hija al respecto. Claro que sí. Adriana, como siempre, es un placer el verte y estamos en comunicación constante. Gracias y buenos días. Gracias, Pedro. Gracias, buenos días. Hacemos un corte, regreso aquí con más información. Resumen de noticias en la hora central con Pedro Ferriz de Con. Central FM, equilibrio. Vamos a un resumen de lo más importante que le estamos informando. Falta minuto y medio para que sea la hora, y decirles que Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, tiene poco que enseñar sobre corrupción, según fustiga Christine Murray, articulista del Financial Times, un artículo muy fuerte que habla de los pocos y malos resultados que ha tenido el gobierno de la Cuarta Transformación en aplicar un esquema anticorrupción. Murray condenó que Emilio Lozoya, exdirector de Pemex acusado de recibir sobornos de Odebrecht, solamente esté bajo arresto después de que fue captado comiendo en un restaurante en la capital de la República Mexicana, y que esto trajo un efecto negativo al presidente. La periodista alertó que las instituciones carecen de independencia y calificó como preocupante que se exonere a aliados políticos y se persiga a la oposición, a críticos y a periodistas. Un juez federal determinó ampliar 14 días el plazo de investigación complementaria a Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, por lavado de dinero en el caso de agronitrogenados. Con esto se empatan las acusaciones que pesan contra Emilio Lozoya. Odebrecht por un lado, agronitrogenados por el otro, y todo a ventilarse en la primera semana del mes de diciembre. Ante la Organización de las Naciones Unidas, Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, llama a mejorar mecanismos para monitorear y prevenir las transferencias internacionales ilícitas de armas, el desvío del comercio y el tráfico transfronterizo. 8 empresas fabricantes y vendedoras de armas pidieron a un juez federal de Boston desechar por improcedente la demanda civil que interpone el gobierno mexicano en su contra. Al justificar su reforma energética ante Justin Trudeau, primer ministro canadiense, Andrés Manuel López Obrador acusó saqueo de empresas extranjeras. López Obrador comunicó que con Joe Biden, presidente de Estados Unidos, y con Kamala Harris, vicepresidente, hablaron de migración y de Internet para todos como algunas de las prioridades. Especialistas alertaron que López Obrador dio a Justin Trudeau otros datos sobre las concesiones mineras en México. Le dijo que el 60% del territorio nacional está destinado a la minería, cuando es el 10% según la propia Secretaría de Energía. Por otra parte, Human Rights Watch advierte sobre riesgos en la democracia mexicana luego del llamado de Luis Crescencio Sandoval,
secretario de la Defensa Nacional, al llamado a los mexicanos a unirse a la Cuarta Transformación. El grupo plural de senadores solicitará la comparecencia del titular de la Sedena, estimando que la tarea de una eventual quinta transformación será separar el poder civil del poder militar. El Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral afirma que la democracia global se ha deteriorado. México fue halagado por los comicios intermedios, pero criticado porque el presidente de México cuestiona constantemente a las autoridades electorales mexicanas. En Estados Unidos, Lorenzo Córdoba se quejó por las descalificaciones, hostigamiento en contra del INE y por el recorte a presupuestos para esta organización. Dice que es tarea de los ciudadanos defender la democracia de las regresiones, el autoritarismo y la tiranía de las mayorías. De las 490,000 firmas que llegaron al INE para que proceda la consulta de revocación de mandato de López Obrador, 51,958 tuvieron anomalías que tendrían que ser canceladas, porque son anomalías. Digo, votaron muertos, para que nos entendamos, ¿no? López Obrador aseguró que rumbo a la sucesión del 2024, en su salida no habrá tapados como lo había antes en el PRI, que esto va a ser producto de una consulta dentro de Morena y que de ahí va a salir el que será el aspirante a la presidencia de la República, quien sea. Dante Delgado reasumirá el liderazgo del Movimiento Ciudadano y Clemente Castañeda será coordinador de la bancada ante el Senado. Ignacio Mier, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, pidió prudencia a Miguel Barbosa, gobernador de Puebla, por la presunta responsabilidad de su hijo, Miguel Ignacio Mier Bañuelos, alcalde de Tecamachalco, en la ejecución de 3 agentes ministeriales. La violencia se dispara en Fresnillo, en Zacatecas, municipio gobernado por el morenista Saúl Monreal, otro Monreal, uno gobernador, otro líder del Senado, otro alcalde de Fresnillo. Aceptó Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad Federal. Dice, en Fresnillo la violencia está desatada. En las últimas 24 horas se localizaron 9 personas asesinadas en los municipios de Tangamandapío y de Zitácuaro, en Michoacán, según confirma la Fiscalía Local. Hombres armados con fusiles de asalto AR-15 asesinan a Maximino Alejo Prudente, comandante de la Policía Comunitaria del Frente Unido por la Seguridad del Estado de Guerrero, y su escolta. Un juez federal de Washington ordena acumular en un solo proceso los juicios en contra de José y Gerardo González Valencia, cabecillas del cártel de los Queenies, antes el cártel de los Valencia. Esto es en el occidente mexicano. La Fiscalía General de la República cateó 3 domicilios de Zapopan, en Jalisco, en donde decomisaron drogas, armas y autos de lujo. No hay detenidos. Autoridades de Chihuahua reportaron la captura de Ismael Q.A., implicado en la desaparición forzada de Cruz Soto Carabeo, representante del colectivo de familias desplazadas forzosamente de la Sierra Tarahumara. Antonio García Reyes, exdiputado del PRI en Veracruz, fue detenido tras matar con su camioneta a una niña de 7 años de edad. El exdiputado venía en un perfecto estado de ebriedad, una irresponsabilidad mortal, que espero haya justicia en este caso. Un juez federal vincula a proceso a Wendy N., exdirectora general de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de Sedesol, dependiente de Emilio Cebadúa, tanto en una como en otras secretarías. A Cebadúa no lo tocan y Wendy se va por lo pronto, vinculada a proceso, o sea, está en la cárcel. López Obrador blindó, voy a platicar al rato con mi hijo Pedro acerca de este tema. López Obrador blindó sus megaobras, declaró de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos de infraestructura a cargo del gobierno federal y cualquier otro que se considere prioritario o estratégico para el desarrollo del país. La iniciativa privada solicitó de la Riviera Maya cambiar el trazo del Tren Maya en su paso por Playa del Carmen para evitar un impacto negativo en lo económico y en lo social. Por otra parte, la tasa de referencia del Banco de México prevista para el cierre del año se mantendrá en 5.25% y para el 2022 3/4 de punto más,
para llegar hasta el 6% según analistas consultados por Citibanamex. Aeroméxico presentó ante la Corte de Quiebras del Distrito Sur de Nueva York una actualización de su esquema de financiamiento de salida y una carta compromiso, una inyección por $600 millones para mantenerla volando. Luis Federico Bertrán Rubio fue nombrado director general de Interjet, aerolínea en huelga desde enero del mes pasado. Frank, miren, nada más le reporto esto. Yo realmente no sé lo que esté pasando en Interjet porque pienso que en Interjet tampoco lo saben. Usuarios reportaron otra vez fallas en la aplicación de BBVA Bancomer, otra vez y fuerte. José Antonio Romero Tellaeche se declara nuevo director del CIDE pese a que López Obrador no se ha pronunciado al respecto. Anthony Blinken, secretario de Estado norteamericano, sostuvo que las elecciones regionales en Venezuela, en las que el chavismo se impuso, no reflejan de ninguna manera la voluntad del pueblo, mientras que Juan Guaidó, líder opositor, consideró que el movimiento necesita reconstruirse y reflexionar sobre su estrategia después de la derrota en las elecciones. Jean Maines, principal diplomática estadounidense en El Salvador, se retiró del país, acusó al gobierno de Nayib Bukele de no mostrar ningún tipo de interés por mejorar las relaciones bilaterales. La Fundación Barack Obama anunció que recibirá una donación de $100 millones de Jeff Bezos, el fundador de Amazon. Por separado, el Centro Médico de la Universidad de Nueva York informó que recibió un obsequio de $166 millones de Jeff Bezos y de su familia. Estamos transmitiendo a través de nuestro sitio en centralfmequilibrio.com, nuestras aplicaciones en iOS y en Android, nuestros podcasts en Deezer, en Google, en Amazon, en Apple, en iHeartRadio y en Spotify, y en nuestra red de estaciones hermanas asociadas y afiliadas en la República Mexicana. Hacemos un corte. Aquí hay más noticias. Hola, ¿qué tal? Te saluda Enrique Ruiz del Río de Central Dynamics para darte a conocer que los días 2 y 3 de diciembre estaremos celebrando nuestro primer workshop internacional de negocios en la ciudad de Houston, Texas. Aprende, explora, desarrolla oportunidades de negocios de la mano de nuestros expertos que en sesiones educativas te estarán dando las herramientas y la información que requieres para la toma de tus decisiones. Los registros e inscripciones están abiertos en www.centraldynamics.info. Recuerda, tu participación es importante, el cupo es limitado. Te esperamos. Roberto José Pacheco está con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Y estoy con mi querido Roberto José Pacheco esta mañana. ¿Cómo estás, querido amigo? Buenos días. Mi estimado Ferriz, pues siguiendo los trabajos parlamentarios de este martes, por cierto, ya está todo listo en el Senado para que el Pleno Legislativo elija al nuevo ministro o ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Comisión de Justicia del Senado publicó ayer en la Gaceta Parlamentaria el dictamen de elegibilidad de la terna a ocupar el cargo en sesión presencial. El dictamen establece que Bernardo Batis Vázquez, Eva Verónica de Gives y Loreta Ortiz, todos ellos, los tres, reúnen los requisitos de carácter constitucional para ocupar el cargo de ministro o ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por lo tanto, Pedro, se pueda cubrir la vacante generada por la conclusión del cargo del ministro José Fernando Franco González Salas. Los tres aspirantes van a hacer una exposición ante el Pleno. No va a haber de alguna manera sesión de preguntas ni respuestas. Y en este contexto, el senador panista Damián Cepeda, él ya fija su voto en contra, porque dice que de esta terna de personajes que se están proponiendo por parte del Ejecutivo a ocupar un lugar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ninguno de ellos garantiza la imparcialidad. Todos ellos tienen de algún lado, de alguna manera, vínculos con el presidente López Obrador. Escuchemos un fragmento de lo que dijo. Deberíamos de ir a garantizar tener a perfiles que a prueba de bala no tengan una subordinación, no tengan una relación política. Y yo hoy no lo puedo garantizar. Entonces no voy a correr ese riesgo. Y ojalá y no lo corriera nadie, digamos, pero respeto por supuesto lo que hagan los demás. Es por ese motivo
que mi voto va a ser en contra. Bueno, pues está su posición. Cabe señalar que la elección se realizará a través de votación por cédula en urna transparente. Este nombramiento deberá ser por mayoría calificada, es decir, por las 2/3 partes de los presentes de la sesión. Los senadores son 128, si van 86, tendrán que ser el nuevo ministro por 86 votos. Luego de la elección, la presidenta de la Cámara de Senadores va a notificar al Ejecutivo Federal del resultado. Si no pasa, si no aprueba por 2 votaciones, pues el presidente de la República, a final de cuentas, él va a elegir de la terna, o sí, va a haber ministro. Ayer te comento, esto será, si quieren realmente cambiar la dinámica, pues tendrán que, después de que el presidente manda su terna y es rechazada, pues que mande a otros 3, pero no va a ser así. Te comento que ayer en el terreno ya electoral, el senador Ricardo Monreal afirma que más temprano que tarde su partido va a evolucionar al método de elecciones primarias. Ese es el debate que trae Ricardo Monreal para elegir precisamente a sus candidatos a puestos de elección popular, trátese de gobernadores, de presidentes municipales en su caso, pero lo más importante, para el presidente de la República. El presidente de la JUCOPO, de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, reiteró que la encuesta es un método ya desgastado y México no puede quedarse atrás, así lo dijo, en la democratización de los procesos internos. Hay que recordar que Monreal salió del PRI precisamente por el dedazo, al final de cuentas fue gobernador de Zacatecas y parece ser que va por el mismo camino. Pero este es un fragmento, escuchemos lo que dijo. Debe nadie sentirse ofendido porque estamos pidiendo procesos internos más claros y más democráticos. La encuesta es un método que para mí está desgastado y yo creo que deberíamos provocar elecciones primarias. En todo el mundo se realizan, todos los partidos las practican en el mundo y México no puede estar atrás. Bueno, en su posición, le está haciendo su luchita, pero al final de cuentas ya el presidente dijo que va a ser por encuestas, aunque ya el método sea desgastado, y bueno, esto parece ser lo que va a ocurrir en Morena, una fisura rumbo al 2024. Pero mi reporte. Pues ya viste cómo nos fue con las encuestas con Porfirio Muñoz Ledo y con Mario Delgado. Acuérdate cómo cambiaron las encuestas en 2 meses de diferencia entre la primera y la última, pues hubo la selección natural que venía de arriba, de Palacio Nacional. Pero en fin, vamos a pensar que les creemos. Por lo pronto, ahí está el reporte y estaremos al pendiente, querido Roberto José Pacheco. Gracias y buenos días. Hasta luego, mi estimado Ferriz. Buen día. Gracias, buen día para ti. Hacemos un corte. Regreso, Pedro Ferriz Híjar, aquí con ustedes. Pedro Ferriz Híjar y Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Estoy con Pedro Ferriz Híjar esta mañana. Ingeniero Pedro Ferriz de Con, ¿cómo está usted? Estás aquí a puras pedradas. Pues muy emocionados ya que comienza esta gira por Veracruz, en donde va a estar por allá, ¿no? Sí, nos vamos, Dios mediante, el día de hoy. Vamos a presentarnos ante nuestro público el próximo jueves 25 a las 18 horas en la Hacienda Cielo Tizú. La idea es hacer una gira por todo el país. Somos México y lo que estaré buscando es invitar a los sectores empresariales del país a que sacudamos nuestros miedos de este momento oscuro de México y busquemos nosotros la claridad. Somos más que una persona, mucho más que una persona, y yo creo que ya debemos de pasar de las palabras a los hechos, y por lo mismo es que nos estamos enfrascando en esta idea de hacer un tour por toda la República Mexicana y visitar al mayor número de personas posible. No sin antes... El cafecito. Cafecito, ¿no? Ahí en la parroquia, ¿o qué? ¿Cómo es ese?
Tin, 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 tin. Como el gallego que hoy le dicen que el café se pide con la cuchara, ¿no? Sí, claro. Camarero. Camarero. Pero bueno, va a estar muy buena ahí la gira y ojalá la gente del puerto de Veracruz te reciba como siempre recibe la gente ahí en Veracruz. Sí. Con mucho cariño y hartas mentadas de madre. Sí. Como se habla ahí. Sí, porque si no hay de eso, como que no hay cariño. No hay cariño. Oye, el decreto presidencial. Qué maravilla de ser humano. El que es tirano, ¿no? O sea, francamente, el día de ayer, y ahora sí que por lo oscurito, porque no nos esperábamos que se diera un decreto como el que ayer promulgó el presidente de la República. Entonces, ¿todo surge de dónde? Hay ciertas investigaciones, amparos que se han interpuesto, información que se ha solicitado. Y vamos a empezar ahora sí que desde el principio. El presidente Andrés Manuel López Obrador se ha ido en contra de instituciones de transparencia. Desde que llegó a la presidencia de la República ha hablado que hay muchas instituciones en México que para él son inservibles. Entre ellas, por ejemplo, el INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información. ¿Por qué? Pues porque son instituciones del neoliberalismo, etcétera, etcétera, que pues al presidente le incomodan. ¿Por qué? Por medio del Instituto Nacional de Acceso a la Información, usted puede ir a consultar pues cualquier cosa que usted crea necesaria sobre el gasto del gobierno o sobre las acciones del gobierno. Entonces, esto para el presidente es incómodo y entonces decidió decretar que todas las obras de su gobierno ahora son de interés de seguridad nacional. Y vamos a ver cómo dice el decreto que pone el presidente el día de ayer. En su artículo primero, nada más se los voy a leer a la letra, dice: se declara de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del gobierno federal asociados a infraestructura de los sectores de comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades, energéticos, puertos, aeropuertos y aquello que por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud se considere prioritario y o estratégico para el desarrollo nacional. Y entonces, como esto es estratégico para el desarrollo nacional, cero información. Cero información. Entonces, y esto significa, para que la gente lo comprenda bien, que todo lo relacionado con el gasto, con el desarrollo, con la proveeduría, con los contratos, todo se consideran documentos clasificados. Por ende, los mexicanos y los ciudadanos no tenemos acceso a ello. Y entonces hoy en la mañanera, pues evidentemente, después de que salió el doctor Hugo López-Gatell y nos habló de que es un fregón y también todo eso con decoraciones como Luis Crescencio Sandoval, que se iba de boca, bandas, todo tipo de cosas. Ya después de todo eso le preguntan: oye, ¿y el decreto qué? Y la explicación del presidente es tan primitiva. Dice que es un asunto es un asunto interno, de entrada, dice que es un asunto interno para evitar errores de comunicación entre ellos mismos. Entonces, ¿cuál es la necesidad del decreto? No lo entiendo. ¿Qué es lo que pasa? Si nos ponemos a investigar, por ejemplo, las empresas que están haciendo, entre otras cosas, el aeropuerto internacional, hay una tlapalería. Hay una empresa de inflables, de estos inflables para fiestas. que está encargada y que se llevó contratos multimillonarios para poder construir el aeropuerto. Entonces, todo esto y este amparo, hoy también que le preguntan al presidente, dice que es para evitar los amparos interpuestos por Claudio X González, por el ministro en retiro Cosío, que hombre respetabilísimo, hombre respetable en leyes, que pues le incomodan porque evidentemente todos estos amparos significan retrasos en lo que a él respecta en su proceso de construcción. Entonces, lo primero que le tendríamos que aprender a definir al presidente es qué es el concepto y para qué sirve el derecho de amparo.
Una leidita, señor presidente, digo, yo sé que en la carrera de ciencias políticas la ley de amparo la lleva nada más por encimita, pero debería de tomar siquiera un diplomadito de lo que significa el derecho de amparo, porque el derecho de amparo es precisamente el recurso de apelación legal que tenemos los ciudadanos en contra de los atropellos de la autoridad. Sí, es un habeas corpus, ¿no? El presidente no se puede amparar el gobierno no se puede amparar ante sus propias acciones. No. Pero... sí, claro, estos amparos han derivado en que, por ponerte otro ejemplo, en el Tren Maya, pues la ruta del tren haya sido modificada 8 veces ya. 8 veces. ¿Por qué? Pues porque, oye, estás pasando por esta ley, es un área protegida. Ah, no, es que el presidente quiere que pases por ahí. Pues sí, pero es que es un área protegida y según la ley, se arreglan, justificas, se otorga el amparo, se tiene que cambiar la ruta. Oye, es que estás haciendo esto y estás pasando por aquí no se puede, por eso, porque te estás expropiando tierras y no les estás pagando correctamente. Entonces, ¿qué es lo que quiere el presidente con esta ley de seguridad nacional? Hacer lo que se le pegue su refregada gana. Te pongo un antecedente, Pedro. Cuando Andrés Manuel López Obrador fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, puso bajo llave también la información sobre los segundos pisos. Sí. Mismos que hoy se empieza a reportar, se están cayendo a pedazos. Bueno, el amparo porque ahí sí se pudo amparar él. Él presenta el proyecto de los segundos pisos y el gobierno de Vicente Fox le quita el permiso y él se ampara y le otorgan el amparo y se construye. Una de las observaciones más importantes que tenía el argumento del gobierno federal para prohibir los segundos pisos es que se iban a caer. Sí. Ese era el fundamento inicial. ¿Y qué está pasando ahorita? Está empezando. Y no solamente, cuando construyeron los segundos pisos a los que viven en la capital del país, sabemos que en el momento en el que llueve, no hay un sistema de drenaje pluvial. No, no lo hay. No lo hay. En el segundo piso. En el segundo piso. Entonces, cuando llueve, todo el agua que se acumula en el segundo piso pasa como ola y le cae a los que van abajo. Sí, como autolavado. Generando un problema horroroso, porque de repente tú vas manejando y te cae un trancazo de agua en el parabrisas y no ves. Y entonces ahora sí que nada más te quedas así con los ojitos cerrados esperando que no le vayas a pegar a nadie. ¿Por qué? Porque el presidente hace todo con las patas. Sí, pero eso tiene un desgaste, ¿eh? Claro que tiene un desgaste. Entre la carga activa que está constantemente pasando, circulando. Sí. Los propios, el método constructivo que se empleó y el tipo de traves que se utilizaron, tarde que temprano, espero equivocarme, pero tarde que temprano un tramo se va a caer. Va a ceder. Y no solo eso, sino la parte de abajo del periférico, a nadie se le ocurrió hacerle una reconfiguración para recibir a la parte de arriba. Y entonces los carriles se vieron achicados. Claro. Los carriles están llenos de baches, hicieron agujeros. Una desgracia. Es una desgracia total. Pero bueno, es importantísimo mencionar que este decreto presidencial ahora va pues de la misma mano que está haciendo todo su gobierno, una mano de la opacidad, de la mano de la corrupción, de la mano de no tenerle que rendir cuentas a nadie, porque el presidente de la República actúa como él es, opaco, corrupto, poco transparente, y aquí lo demuestra con absolutamente todas las letras. Este decreto que está presentando el presidente es inconstitucional y ahora será la labor del Poder Legislativo amparar este decreto y decir, esto no puede ser, porque esto representa un atropello a la autoridad ante la capacidad que tiene la ciudadanía sobre una cosa importantísima, la rendición de cuentas. El presidente es el encargado del correcto manejo de los recursos de la federación. Y no estamos viendo un correcto manejo de los recursos de la federación. Todo lo que está alrededor de sus proyectos faraónicos de infraestructura, todos son una bola de ladrones. Indefinidos los proyectos, el proyecto ejecutivo, el presupuesto, porque estas obras nos van a costar el doble o el triple y no se van a hacer. Muchas de estas obras, vas a ver, acuérdate de mí, a acabar este sexenio y las obras no estarán concluidas. Y te digo Dos Bocas. Van a intentar sentir que ya funciona, pero no va a funcionar.
de aquí al 2024, acuérdate de mí. No estoy completamente convencido de ello, pero sobre todo el atropello de querer delimitar a los ciudadanos la información que por de facto merecen es un claro caso de tiranía. De atropello, absoluto. Gracias, mi querido Pedro, como siempre. Aquí el comentario agudo y puntual de Pedro Ferriz Híjar, que nos da una visión de cómo es que se llevan las cosas en la supuesta administración de un presidente que no tiene la más mínima idea de qué hacer con el presupuesto de todos los mexicanos. Vamos a hacer un corte, regreso con más noticias. Gracias, Pedro. Ernesto Peña está con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Nos acercamos hacia el final de otro ciclo que se cierra en este año y por lo mismo es importante hacer reflexiones hacia el interior. Y nadie mejor que Ernesto Peña para hablar contigo, hablar a tu corazón y a tu conciencia. Te saludo, querido amigo. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, Pedro. Buenos días, México, donde quiera que te encuentres. Es una mañana muy fresca en la Ciudad de México. Ha hecho frío en los últimos días. Yo creo que se aproxima un invierno francamente muy frío. Después de la Segunda Guerra Mundial, surgieron dos liderazgos antagónicos que dividieron al mundo en dos bloques contrapuestos entre sí, el este y el oeste, el bloque capitalista y el bloque comunista. Ahí empezó todo esto que estamos viviendo hoy. Los Estados Unidos, que promovían desde entonces su idea de integración mundial, el universalismo, y crearon entonces los organismos multilaterales que hoy conocemos. El presidente mismo ha estado, y México es hoy quien preside el Consejo de Seguridad de la ONU. Se creó el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, todos los organismos multilaterales para propulsar el desarrollo del mundo sobre la base del liberalismo económico, el libre mercado. Y la Unión Soviética, por el otro lado, que promovía desde entonces la idea del control absoluto, del totalitarismo, del absolutismo, el control del Estado, tanto de los medios productivos como del desarrollo social, y que respaldaba desde entonces su proyecto enteramente en los enormes ingresos que le generaba la venta de petróleo. Fíjate, desde entonces, desde los 60, 70, ahí construyó su poder la Unión Soviética, y ahí construyó también su régimen, su idea totalitaria. El antagonismo de estos dos bloques dividió al mundo y mantuvo en una constante tensión que conocimos desde entonces como la Guerra Fría. El comunismo, sin embargo, hizo muy mediocre la vida y la capacidad productiva de la Unión Soviética y de todos los países del este, y generó un deterioro paulatino muy grave de sus economías. Pero los inmensos ingresos petroleros que recibía la propia Unión Soviética los mantenían más o menos a flote, más o menos, hasta que llegó Ronald Reagan a la presidencia de los Estados Unidos, uno de los personajes más decisivos del siglo XX. Fue Ronald Reagan quien acabó con la Guerra Fría y se convirtió en el ícono de una revolución liberal en el mundo que todavía tiene sus efectos el día de hoy. A principios de los años 80, la Unión Soviética era todavía un gigante económico con misiles nucleares en los dientes, pero Reagan entendía que era un gigante con pies de barro, sostenido únicamente por sus ingresos petroleros y con enormes deficiencias en su capacidad productiva por lo ineficiente de su modelo económico y político. El comunismo es realmente muy mediocre. En una reunión con su Gabinete de Seguridad Nacional y el Pentágono, Reagan preguntó a sus altos mandos en la región: ¿en qué renglón los Estados Unidos son superiores militarmente a la Unión Soviética y a los miembros del Pacto de Varsovia? Y sus oficiales le respondieron que prácticamente en ninguno. Él los escuchó con atención y al final les dijo: señores, todos están equivocados. Somos muy superiores en capacidad productiva, somos muy superiores en talento, en inteligencia, en creatividad. Y les recalcó: pero sobre todo por esa razón, por nuestras libertades, somos muy superiores en capacidad para generar riqueza, somos muy superiores en dinero, tenemos mucho más dinero. En esa lógica, vamos entonces, señores, a desarrollar un programa productivo sin precedentes en materia militar. Vamos a destinar volúmenes de inversión sin paralelo en el desarrollo de tecnología militar
A ese programa Reagan le llamó Star Wars, la guerra de las galaxias. Ese programa obligó al bloque soviético a realizar un sobreesfuerzo presupuestario que aceleró la quiebra de las economías comunistas y con ella provocó la caída del muro de Berlín y el colapso de los gobiernos totalitarios de Europa. El programa Guerra de las Galaxias permitió a los Estados Unidos crear, fíjate, esto que nos tiene conectados hoy a ti y a mí, el Internet. Desarrollar la alta tecnología de telecomunicaciones que hoy es parte esencial del mundo. Son nuestros teléfonos, son nuestras maneras de comunicarnos y de vincularnos, sobre todo en época de pandemia, que nos permiten hacer juntas y reuniones a distancias a través de Zoom, a través de distintos mecanismos. Avanzamos en biotecnología, lo que hoy permite que tengamos vacunas y ya muy próximamente una píldora, un tratamiento para el COVID-19 e iniciar un proceso globalizador, un proceso integrador del mundo. En eso estábamos cuando quizá por la velocidad que llevaba el mundo y algunos excesos, comienzan a gestarse movimientos conservadores populistas que metieron freno y desordenaron completamente el mundo. Los británicos, en un arrebato de nacionalismo malentendido, votaron Brexit sin pensarlo bien y decidieron salirse de la Unión Europea. Los norteamericanos, en otro desplante casi fanático, eligieron a Trump, y el señor Trump en solo 3 años desarticuló por completo el orden mundial. Estados Unidos y el mundo se dieron cuenta y lo echaron de la Casa Blanca a los 4 años para comenzar la corrección del rumbo. Entre tanto, México, cegado por el arco iris, se decide por un líder populista de muy poco conocimiento y preparación, pero de enorme habilidad práctica y política, una genialidad política casi sin precedentes, que promete esperanza. ¿Te acuerdas? El rayito de esperanza, que promete unidad y prosperidad colectiva, pero que en solo 3 años genera odio, genera entre nosotros división, genera resentimiento que no es necesario y que no nos conduce a nada, genera confrontación y conduce a un proceso decadente, muy acelerado, que está inspirado, fíjate, justamente en los modelos comunistas, autocráticos, inducidos en la región y financiados originalmente por la Unión Soviética, que ya ni existe, ya ni le alcanza. Lo promovió desde los años 60, 70 en Cuba, primero en Cuba, y de ahí ha tratado de evolucionar hacia Venezuela, que está hecho un desastre, Nicaragua, que velo cómo está, y quien se deje marear en la región, México se ha estado dejando marear en los últimos 3 años. Aquí estamos, Pedro, aquí estamos, México, aquí estamos hoy, aquí estamos el día de hoy. De pronto, la enorme presión regional retoma obligadamente, después de 5 años de no realizarse, la cumbre de los 3 amigos. La cumbre México, Estados Unidos y Canadá la semana pasada. No es un asunto menor, no es un asunto menor. Nadie sabe con exactitud qué se definió en las reuniones privadas de esa cumbre. Hubo muchas reuniones privadas del más alto nivel. Nadie sabe con exactitud qué se definió, pero te aseguro, México, te aseguro que fueron cosas importantes. El presidente de México tuvo una actuación pública notablemente positiva y distinta a sus modos tradicionales. Lo celebro de verdad. Es más, me sorprendió en lo agradable y lo aplaudo. Es un ajuste de conducta pública que puede significar mucho. Solo puede significar mucho. Más allá del protocolo, sin embargo, tengo confianza, México, en que la realidad está obligando a que nuestro país rectifique, trabaje en armonía con sus socios de Norteamérica, que son indispensables para nuestro desarrollo, y comencemos entonces, a partir de aquí, a resolver nuestros problemas más apremiantes, que son muchos y muy delicados todos. Vamos a ver, pero se acerca una Navidad que puede ser una Navidad de verdadera esperanza. Que así sea. Que así sea, Ernesto, que así sea, y que no caigamos o sigamos cayendo en estos efluvios populistas que subyugan a unos y a otros nos preocupan profundamente. Espero que haya conciencia y haya capacidad para reaccionar antes que sea demasiado tarde. Espero que así sea, Pedro. Es indispensable ahora. El país lo necesita con ansias y yo creo que la nación completa está lista para rectificar y para tomar un rumbo más inteligente y de mayor unidad entre todos. México es uno solo y cabemos todos. Unidad
Esa palabra es clave en este momento y siempre. Gracias, Ernesto. Te abrazo. Te abrazo, Pedro. Gracias. Hacemos un corte. Regreso aquí con más información. Alex Reyes, Deportes. Alejandro Reyes, los deportes. Central FM. Equilibrio. Y voy con Alex Reyes, que como siempre está al pie del cañón en el mundo de los deportes. Alex, buenos días. Querido Pedro, te mando un abrazo, muy buen martes para ti, para todo el auditorio. Es increíble, Pedro, lo que pasa en la vida de Tom Brady. Todo lo que digamos ya se sabe, pero lo que hay que destacar es que a los 44 años y medio, si no me equivoco es del mes de julio o agosto, está físicamente de una manera espectacular y llevando a los Bucaneros de Tampa Bay a otra temporada exitosa, a defender el título hasta donde lleguen, y en la Conferencia Nacional, hay que decirlo, son favoritos. Ayer, después de 2 derrotas ante el equipo de Santos de Nueva Orleans y el equipo de Washington, ayer regresaron a Raymond James, su casa, y demostraron que están listos para seguir en la pelea. Un Tom Brady hasta corriendo, que eso no se le veía en sus primeros años en la liga, y ayer lo hizo, y bueno, pues gran actuación. De repente se complicó un poco, tuvo un pase interceptado y de ahí vino una anotación del equipo de los Gigantes, pero finalmente la victoria clara del equipo de los Bucaneros, 30-10. Viejos los cerros y todavía reverdecen. Bueno, quien diga que Tom Brady está viejo parece que no entiende la manera en cómo ha trabajado física y mentalmente el mariscal de campo de los Bucaneros. Mike Evans logró su touchdown 72, el máximo anotador en la historia de los Bucaneros, y Tom Brady 19 temporadas con 3,000 o más yardas. Creo que ya no hay récords que le falte por... Bueno, sí, ayer en la transmisión comentaban que nunca ha tenido un pase de Ave María, de estos desesperados de medio campo que envía uno de manera desesperada. Nunca ha tenido que hacer uno. No sé si eso sea bueno o malo, pero bueno, Tom Brady ayer cerrando de manera extraordinaria la semana 11. Entramos ya en la recta final, son 18. Quedan prácticamente 2 meses de temporada regular y las cosas se ponen muy, muy atractivas, y aquí estaremos desde luego dándole seguimiento, querido Pedro Auditorio. En el básquetbol de nuestro país, los de Fuerza Regia en Monterrey están de fiesta. Ayer consiguieron de manera, pues no quiero decir sencillita, pero barrieron 4-0 a los Astros de Jalisco, equipo que dirige Sergio Valdeomillos, usted lo recordará bien, fue entrenador de la selección mexicana, después tuvo problemas y finalmente ayer consiguen la victoria el equipo de Fuerza Regia en casa, 4-0. De verdad que hace mucho no se veía una serie final tan fácil para un equipo, pero la diferencia es mucha y esta escuadra de Fuerza Regia con todo merecimiento es el campeón. 4º título. La historia es muy atractiva porque Fuerza Regia fue uno de los equipos fundadores de la liga en el año 2000. Se tardaron 16 años en ser campeones y ayer consiguieron el 4º título en este último lustro. El triunfo entonces para el equipo de Fuerza Regia y con esto una nueva corona. Aquí habla Cristian Cortés, es jugador argentino, pero fue designado el más valioso de la serie final. No me lo esperaba nunca, la verdad que estoy muy contento, pero quiero hacer una mención especial a todo el equipo, especialmente a Rodney Green, que tuvo unos 4 partidos increíbles, a Dominic, a Paul que nos salvó, y así te puedo contar uno por uno. La verdad que estoy sorprendido, estoy muy, muy contento, no sé ni qué decir y nada. Quiero hacer mención a mis compañeros que jugaron excelente y bueno, en especial a Rodney, que yo esperaba el MVP para él. Bueno, pues enhorabuena al equipo de Fuerza Regia. Ayer justo Cristian Cortés, a 1 segundos de terminar, encestó un tiro de 3 puntos que marcó ya la diferencia definitiva y darle el título al cuadro regiomontano. En lo que se refiere a la liguilla del fútbol mexicano, están listos los horarios ya de los cuartos de final. Los 8 sobrevivientes están listos y será un tema muy, muy atractivo a seguir. Para el día miércoles, mañana,
en Ciudad Universitaria. Pumas recibe a América, el partido de vuelta el próximo sábado. De igual manera, Atlas recibe mañana a los Rayados del Monterrey. El sábado en el estadio BBVA la vuelta. ¿Será que por fin los rojinegros del Atlas terminen con más de 7 décadas de sequía? Se ve muy complicado, francamente. Hay equipos más poderosos, América, Monterrey, Tigres, pero lo hizo muy bien en el torneo el equipo de Diego Coca, quien no hace muchos aspavientos y sabe que los Rayados de Javier Aguirre, por nómina y por cómo cerraron el torneo, son los favoritos. Aquí las palabras del técnico argentino. Mira, lo del favoritismo es un tema de la gente. Si la gente cree que es favorito Monterrey, está bien. Lógicamente que si vamos a los números o lo vamos a fundamentar esto, Monterrey es un equipo que viene logrando campeonatos durante muchos años. En este último semestre salió campeón, entonces está clarísimo que Monterrey tiene un equipo competitivo y que es favorito en esta serie. Pero nosotros no nos interesa eso, o sea, a nosotros nos interesa lo nuestro. Vuelvo a repetir, tenemos mucho respeto por el rival, pero nuestro objetivo es seguir creciendo. Ahí está Diego Coca, que hay que decirlo, ha hecho un gran trabajo con el equipo. León contra Puebla, la otra serie, y Tigres contra Santos de la Laguna. Y también hoy hay Champions, Pedro. Siempre atractivo el fútbol que presentan los equipos ya en la recta final de esta sesión de grupos para entrar a partir del 2022 ya en la fase de eliminación directa, quiero decir. Te mando un abrazo, querido Pedro. Es una gran jornada de martes para ti y para todo el auditorio. También para ti y para todo el mundo. Y hacemos una pausa para regresar a despedirnos. Estás escuchando Central FM con Pedro Ferriz de Con, 3 años. CentralFMEquilibrio.com. El equilibrio de la información. Quiero informar que a partir del día de mañana, al frente de esta emisión estará mi hijo Pedro Ferriz Híjar. Yo, por asumir este compromiso de Somos México, estaré empezándome a presentar en diferentes lugares de la República Mexicana, bajo la idea de encontrar a través de liderazgos en diferentes niveles una fórmula para reaccionar y hacernos sentir como un solo país, como un solo pueblo, como una sola nación que puede salir de este momento tan oscuro que se nos presenta. Con Somos México inicio un largo viaje de muchas emociones, sensaciones, inquietudes, con la idea de alcanzar a miles de personas. No es una campaña, no es. Es una serie de visitas pertinentes de un mexicano hacia mexicanos que lo único que pretende es lo mejor para el país. Considerando que lo mejor es la educación, el trabajo, las leyes, el respeto mutuo y el libre desempeño del pensamiento, del movimiento, de la libertad que en su conjunto marcan a lo que para cada mexicano debe ser una aspiración. Voy a tratar de impedir que todo esto lo perdamos y salir, en términos todos positivos, de la manera más corta de este tiempo tan oscuro. Somos México empieza el próximo jueves a las 18 horas en la Hacienda Cielo Tizú, en Veracruz, y de ahí nos lanzaremos a toda la República Mexicana con el único deseo de luchar por México. Gracias a todos, les dejo en las mejores manos. Regreso después de esta pausa. A lo largo de este camino estaremos en comunicación en las redes sociales. No me voy, pero me voy un rato. Gracias. Buenos días. Pedro Ferriz de Con es el número 1 de la radio en el país. Líder de opinión en la televisión, cuyo nombre y trayectoria han marcado tendencia. Ahora conquistando el mundo digital a través de Central FM Equilibrio. La libertad existe. Central FM Equilibrio. 3 años.